Y mire, le cuento que ayer en un evento organizado por GSMA, Daniel Hash, el director general de América Móvil, y Mónica Aspe, la directora general de AT&T, los dos grandes operadores de telefonía en nuestro país, pues ambos dijeron que el espectro es el principal freno para la inversión en telecomunicaciones. Y le agradezco mucho que está con nosotros esta mañana para hablar de este sector fundamental, además obviamente del registro de líneas telefónicas, Ernesto Piedras, el CEO de The Competitive Intelligence Unit, que tiene una larga experiencia de décadas haciendo un análisis muy puntual y profundo de este sector. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Con el gusto de siempre, Rodrigo, de saludarte y a la audiencia. Y efectivamente, el espectro radioeléctrico, que son como esos tubitos invisibles por los que viajan estas comunicaciones de voz y datos, toda esta navegación, todo el streaming de video, de música, todas nuestras comunicaciones, nuestra banca en línea, en fin, son como las calles para los autos o para nuestro caminar del diario. Y bien lo dijeron ellos, es fundamental. Imagínate que nos cobraran de más por circular en las calles, pues simplemente no saldríamos a las calles. Y en México se ha dicho, pero se ha dicho internacionalmente, ese espectro es muy caro. Por eso ya, y tú lo dijiste en la introducción, Telcel, AT&T son los grandes operadores, ahora Byte de Walmart, y Telefónica pues dijo, yo ya me voy porque no puedo pagar ya ese espectro. Claro, es un tema bien delicado porque como en la metáfora que dices, pues es como si poner, asfaltar, digamos, las avenidas, se vuelve imposible hacerlo por el costo y entonces pues lo que tendrías es que no hay asfalto o como sí ocurre también, pues hay muchos baches o la calidad es muy mala y es que pues seguramente tú lo vives y además lo estudias, pero es frustrante que en zonas de la Ciudad de México que teóricamente pues está el mercado más relevante, más rentable, a lo mejor San Pedro también, en Nuevo León o ciertas zonas de Guadalajara o Tijuana, etcétera, pero que se te corta la llamada porque históricamente, o sea, esto lleva años, o sea, la parte específica en el segundo piso en donde se te corta la llamada. ¿Por qué? Pues porque no hay infraestructura, ¿no? Porque obviamente te podría pasar 2 meses, pero se resuelve porque dicen, oye, ahí tenemos una falla. Y tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, el modelo de negocio y sobre todo cómo se da la inversión. Exacto, somos, exacto, tal cual tú lo dices, somos un país con eso, déficit de infraestructura, por eso, porque si me cobras mucho por ese espectro, no me quedan los recursos para esas torres, esas antenas, esa fibra óptica. Lo voy a poner en estos términos, Rodrigo. El mundo hoy vive en 5G, o sea, en la quinta generación de la telefonía celular, y si me permitieras hacer un promedio de las generaciones en las que vivimos en el país, escasamente somos 3.6G, por eso tú lo dices, incluso en la misma Ciudad de México, ya lo pusiste, no tenemos ni siquiera 4G, no tenemos ni de chiste 5G, insisto, cuando buena parte del mundo ya vive en 5G, y ese 5G se usa para sectores de la economía, para la sociedad. Hoy, después de la pandemia, trabajamos más, estudiamos más, socializamos más, y para eso requerimos en nuestros teléfonos inteligentes esa quinta generación, pero pues si no hay un espectro accesible, no hay esas inversiones y nos rezagamos respecto al resto del mundo, sin duda. Totalmente. Ernesto, y bueno, te quería también preguntar, lo platicamos desde muy al inicio, antes de que comenzara el registro de líneas telefónicas, no se va a cumplir y así estamos. ¿Dónde estamos y cuál es el plazo? ¿Cuánto nos queda para que se logre ese objetivo que se planteó el gobierno federal? Mira, ese registro nacional de celulares que se ha llamado tiene como plazo perentorio, como fecha fatídica, le podemos decir, el 30 de junio, pleno campeonato mundial. Entonces, 1 de julio, quien no haya registrado su línea celular, que son más de 100 millones de líneas faltantes, se dice se le va a interrumpir el servicio. Solo se le van a dejar servicios de emergencia, como llamar a ambulancias, como llamar a bomberos, como llamar a la policía, pero lo que sea navegación, comunicaciones personales, comerciales, bancarias,
etcétera, le van a ser canceladas, no se va a cancelar la línea, se le va a interrumpir el servicio. Entonces, mira, si al cierre del año pasado, diciembre del 2025, había 161.7 millones de líneas, ayer sorpresivamente se dio a conocer una cifra que todavía falta revisarla, porque se pasó de una cifra reciente que se había dado de 30 millones de líneas registradas a una de 48 millones. Dio una subida muy sorpresiva que los tiene todavía en incertidumbre, como se subió tanto en tan poco tiempo, pero démosla por buena. Y para llegar a los 161 millones de líneas, pues nos faltan 113 millones de líneas y nos quedan escasamente 40 días, o sea, tendrían que estar registrándose más de 2 millones de líneas al día y no vemos las filas en los centros de ventas de celulares, ni las líneas de registro, ni que se estén haciendo en línea. O sea, aritméticamente suena imposible lograrlo hacer de aquí a esa fecha perentoria del 30 de junio. Ojalá se lograra, ojalá ya nos dejáramos de esta obsesión regulatoria, pero se ve imposible y aquí hay una contradicción, Rodrigo, porque nuestra Constitución en el artículo 6 dice que es un derecho básico del ciudadano en México ese derecho a la conectividad y que se nos va a restringir, se nos va a cancelar con este bloqueo de las líneas celulares. Hay aquí un callejón sin salida que no vemos cómo se vaya a resolver para el 30 de junio. Bueno, a lo mejor es la forma de resolver la falta, lo caro que está el espectro y la falta de infraestructura, ¿no? Bueno, ya hay menos y entonces ya no falta la infraestructura, obviamente lo digo irónicamente, querido Ernesto. Claro. Sobre todo, y bueno, lo platicamos desde el arranque, uno, no se iba a lograr, muy complicado, y además creo, o bueno, al menos ha sido mi experiencia, que de repente, pues hay cierta confusión, porque cuando también lo mencionabas y a lo mejor sería bueno repetir el número, pues los que son prepago y pospago, pero pues ya tienen los datos, porque normalmente tienen los datos fiscales, etcétera, y eso pues ya debería estar registrado automáticamente. Pero bueno, pues eso por supuesto es uno de los factores importantes en términos de mecanismos tecnológicos que quiten fricción y que haga fácil que se puedan registrar esas líneas telefónicas, pero como bien dices, eh, hay, digamos, pues todavía un largo camino por recorrer y se antoja difícil que no vayan a hacer una nueva un nuevo plazo con respecto a ello. Pero sabes que Ernesto, quería preguntarte justo eso, pero lo dejo mejor para regresando del corte, que nos digas, bueno, pues las cifras de prepago, pospago y esto qué significa y sobre todo cuáles son los escenarios que estás observando y regresamos si lo permites. Esta mañana está con nosotros Ernesto Piedra, CEO de The Competitive Intelligence Unit. Ernesto, ¿cuáles son las cifras de prepago, pospago y sobre todo esto cómo juega en la ecuación de este registro? Claro, qué bueno que lo mencionas porque como bien apuntas, hay ahí una confusión. Decíamos, en el mercado mexicano hay 161.7 millones de líneas celulares. Esta cifra es la que reportan los operadores a la bolsa, o sea, es la cifra oficial, porque luego hay una confusión que el mismo órgano regulador habla a veces de 140 millones de líneas, pero insisto, las reportadas a la Bolsa Mexicana de Valores asciende a 161.7 millones de líneas. De estas, el 83% son prepago, o sea, 134 millones de líneas son de prepago, de gente que va y recarga periódicamente, en promedio 2 veces por mes, y solo el 17% son de pospago, son de contrato que equivale a 27 millones de líneas. Pero es muy importante destacar esto, no por ser contrato ya están vinculadas o registradas. Ejemplos hay muchos, hemos documentado aquí en el grupo, en The Competitive Intelligence Unit. Insisto mucho en esto, quien nos esté escuchando y diga, yo tengo un contrato, ya tienen mis datos, tienen mi dirección, tienen mi nombre, pueden tener mi RFC o mis datos personales oficiales, confirmen con su operador que estén, como se ha llamado, vinculados
porque en muchos de los casos, diría la mayoría, no es así. Tienen que hacer el ejercicio de que su INE, su dato oficial esté efectivamente vinculado, porque no necesariamente es así. En algunos casos lo puede estar, y definitivamente, como dices, los casos del prepago, esos 134 millones de líneas que tienen una muy alta rotación, lo más probable es que no lo tengan. Entonces pues recurran a sus operadores para que los registren. Ahora, pero lo que ha sucedido es, este dato personal, familiar que van a dar, va a quedar en posesión de los operadores, no de la autoridad, pero hay mucha renuencia de los usuarios a entregar sus datos por las historias que ya conocemos de estos registros que aparecen luego en venta como directorios y tal. Y lo que encontramos generalmente en las encuestas es la gente no está queriendo dar sus datos. Entonces sí seguimos con este atorón de el registro, que remato diciendo, así lo tuviéramos ya hecho, no va a frenar la ciberdelincuencia que viene de los penales, que viene de líneas que se compran en el extranjero, pero bueno, ya estamos metidos en este embrollo. Sí, lo dices muy bien, y es que hay un argumento muy racional en dos aspectos. El que mencionas, que evidentemente generaría confianza en la ciudadanía si al menos pudieran controlar a la población que teóricamente y por ley tienen que controlar, que son los que están en las cárceles, en los penales, ni hablar del sistema de los que están esperando proceso, en fin, es otra historia, pero que también nos dice del Estado de Derecho y la confianza que genera la justicia. Pero lo segundo, Ernesto, y lo sabes bien, pues es la cantidad de veces que esos datos han acabado en otras manos que no son con la intención inicial. Como bien dices, pues son las empresas el custodio, y ahí, bueno, las empresas la verdad es que tienen mejor credibilidad en términos de que pues está en su núcleo de negocio cuidar esos datos, y es relevante la distinción que haces, pero bueno, pues sí, hay mucha confusión y sobre todo una política, en mi opinión, pues, y lo platicamos al inicio, no de esta entrevista, sino de todo el proceso, pues mal diseñada, ¿no? Y sobre todo que pues no va a cumplir el objetivo que se plantea, y entonces pues es todo un ejercicio costoso para las empresas y que pues todo parece indicar que es inútil, pero bueno, pues como dices, ya estamos en él. Sí, no hacía falta, no era necesario, no va a cubrir estos objetivos. Como bien has dicho, desde hace meses lo venimos comentando tú y yo en este espacio. Ya estamos en esto, ojalá se logre, pero bueno, puede haber un daño social muy, muy grande, porque hoy, volvemos a decirlo, trabajamos, estudiamos como lo estás haciendo aquí, nos informamos, socializamos, e-commerce, m-commerce, etcétera, y sin embargo puede haber, insisto, una afectación muy, muy grave, muy, muy grande, si no se es vulnerado este derecho a la conectividad. Pues lo estaremos siguiendo, estimado Ernesto, y seguiremos hablando de este importante sector, porque obviamente, pues yo todos los días hablo, ahora voy a mencionar algunas notas que tienen que ver con este avance formidable de la inteligencia artificial, pero pues si no tienes conectividad o no tienes infraestructura, porque el espectro es muy caro, pues va a estar bien difícil y se van a abrir unas brechas muy grandes si no subsanamos esta situación. Espero que escuchen voz como la tuya, por supuesto la de Mónica Aspe, la de Daniel Hash, que yo recuerdo, y nada más preguntarte, no había visto que tan contundentemente coincidan el mismo día, etcétera, en el mismo mensaje, y creo que habla pues del sentido de urgencia, ¿no? Dos competidores históricos, y pues es muy claro el diagnóstico. Es que son competidores, pero padecen de la misma afectación, como bien lo apuntas. Es un recurso esencial, como lo dijimos al inicio, y a ambos les afecta, y al tercero que ya se fue, que ya fue vendido, Telefónica, y ahí debemos decir, Telefónica regresó ese espectro radioeléctrico hace 7 años y vendió su infraestructura física de fibra, de torres, de antenas. La operación que hizo recientemente pues fue vender lo único que le quedaba, que era su base de clientes, pero no se fue por gusto de irse, se fue porque no le costeaba ya la operación, y el punto medular fue el costo del espectro radioeléctrico, que organismos internacionales siguen apuntando: México es muy caro
en ese costo y en esa operación. Entonces, pues se sigue levantando la voz y los analistas hacemos lo mismo y tú lo reportas puntualmente, pero la autoridad fiscal no quiere atenderlo. Complicado el panorama, querido Ernesto. Te mando un gran abrazo. Seguimos monitoreándolo, querido Rodrigo. Un abrazo. Escuchamos a Ernesto Piedras, el CEO de The Competitive Intelligence Unit.